de la resurrección. De la resurrección, no podía ser de otra manera que hablar de la resurrección. Para los cristianos, muchas veces, como cada domingo, es cierto, celebramos la resurrección de Jesús. Nosotros no estamos celebrando hoy el domingo de resurrección. Hoy, digamos, le ponemos fecha a un aniversario más de ese evento. Pero no me negaréis que nosotros, los que hemos creído en Jesús, domingo tras domingo celebramos la muerte y la resurrección de Jesús. Precisamente lo hacemos con el pan y el vino. Y siempre decimos que tomamos el pan y el vino porque Cristo ciertamente murió, pero también ciertamente resucitó. Y no solamente eso, sino que ascendió a los cielos, de donde estamos esperando su venida. Y tomamos el pan y el vino celebrando que Cristo, escuchadme bien, celebrando que Cristo murió porque resucitó. ¿Qué hubiera sido si Cristo no hubiera resucitado? ¿Estaríamos celebrando su muerte? No, porque su muerte no hubiera tenido ningún valor. Y ahora lo explicaremos. Entonces celebramos la muerte porque Cristo resucitó y ha sido las primicias de los muchos que le seguiremos gracias a Él. Cristo ha sido el primero de una larga lista donde tu nombre y el mío, si hemos creído en Él, está escrito para seguirle. Entonces, aún con su resurrección, Cristo nos ha dejado ejemplo, modelo. Y el cuerpo de resurrección de Jesús, ya sabéis que tenía algunas virtudes, ¿verdad? Cristo, mientras no había muerto, no lo veo yo atravesando paredes ni apareciendo en un lugar de forma inmediata. Sin embargo, cuando Cristo muere y resucita, lo vemos apareciendo de forma sorpresiva en medio de donde estaban los discípulos reunidos, llenos de temor y de temblor por causa de los judíos. Un cuerpo que ya no tenía limitación alguna. Ese cuerpo está preparado para ti y para mí. Amén. Porque dice Pablo que seremos semejantes a Él. ¿Tú te has parado a pensar lo que significa esto? Un cuerpo como el que Cristo tuvo resucitado. Un cuerpo de gloria. Un cuerpo sin defecto. Así será tu cuerpo y el mío cuando seamos resucitados en victoria, porque Cristo venció a la muerte. Así que hablar hoy de la resurrección no es más que hacer una y otra vez hincapié en el plan perfecto de Jesús para salvarnos a ti y a mí y a todos los que creamos en Él. La resurrección, por supuesto, no es nueva en el Nuevo Testamento. Algunos cristianos pensamos que la resurrección de Jesús se anunció en el Nuevo Testamento. Ya sabemos y lo leeremos después que Jesús anunció, ya de hecho lo hemos leído, aunque sus discípulos, sus apóstoles no llegaron a captar el mensaje de lo que aquello significaba, Él les dijo en muchas ocasiones que era necesario que ocurrieran las cosas que iban a ocurrir. Y además le dijo, y os lo digo antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis. Pero los discípulos, los apóstoles, aunque a veces lo vemos como superhombres y supermujeres, eran como tú y como yo, que tenían dudas y tenían problemas de fe. Algunas veces pensamos que cuando tenemos problemas de fe somos las personas más miserables del mundo. Mirad, los primeros discípulos, el gran Pedro, un hombre extraordinario en las manos del Señor, tuvo problemas de fe. Él no llegó a entender el mensaje de Jesús acerca de la resurrección. Y como veremos ahora, él también estaba asustado, estaba preocupado, posiblemente decepcionado y defraudado, porque ya Cristo no estaba entre ellos. La última imagen que Pedro tenía de Jesús hasta entonces era Jesús en el sepulcro. Aunque no lo vio, sabía que estaba en el sepulcro. Como he dicho antes, el Antiguo Testamento ya anunciaba la resurrección de Jesucristo. Siglos antes, ya el Antiguo Testamento hablaba acerca de la necesidad de la resurrección de Jesús. Porque mirad, si Cristo no hubiera resucitado, como se ha leído antes, y lo leeremos después también, si Cristo no hubiera resucitado, no tendría ningún sentido que nosotros estuviéramos aquí hoy. Ningún sentido. Aunque Jesús hubiera muerto por nosotros, si Cristo no resucitaba, no tenía ningún sentido que hoy estuviéramos aquí. Estamos porque Cristo precisamente ha resucitado. Mirad, si tuviéramos que hacer una definición de la resurrección de Jesús, podremos hacerla en esta oración o en esta frase.
es el amén del Padre a la muerte de Jesús. Quiere decir que la muerte de Jesús satisfizo por completo al Padre, y ese amén de satisfacción, en esa complacencia que tuvo en la muerte de Jesús por los pecados de todos los seres humanos, el Padre dice amén resucitándolo. Y a mí me sorprende mucho porque si yo os preguntara ahora, ¿quién resucitó a Jesús? Porque algunos podríamos decir, bueno, Jesús dijo que él tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Escuchamos también a Pedro en los Hechos hablar acerca de que Jesús resucitó de los muertos. Pero también leemos que Jesús fue resucitado por el Padre de los muertos. Fue el Padre quien levantó a Jesús de los muertos. Y también leemos que por el poder del Espíritu Santo Jesús fue levantado de los muertos. Entonces, ¿cómo resucitó Jesús? Porque la Trinidad estaba actuando al unísono en nuestra salvación. Mirad, le interesamos tanto, e Ismael ha leído algo acerca de eso, le interesamos tanto al Dios Trino, al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo, que los tres han tomado parte importantísima y clave para que tú y yo hoy podamos ser llamados por medio de Jesucristo hijos de Dios. Entonces vemos a la Trinidad también actuando en la resurrección de Jesús. Pero mirad, Isaías 53, que es un texto que normalmente se suele usar para hablar acerca de el sacrificio del Mesías, cuando el Mesías viniera, puede pasar desapercibido que habla acerca de la resurrección. Muchas veces lo centramos como que ese pasaje habla acerca de la muerte de Jesús. Claro, ciertamente que lo habla. Pero también habla acerca de la resurrección de Jesús. Y lo vamos a leer. No voy a leer Isaías 53 entero por amor al tiempo, ¿vale? Quiero leer solamente la parte que ahora entenderéis que se dedica a la resurrección de Jesús. Que dice así: con todo eso, después que había sido llevado a la muerte y a la sepultura, dice el versículo 9, con todo eso el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, verá. Que yo sepa, los muertos no ven. Que yo sepa, los muertos no ven. Aquí dice que verá descendencia. Vivirá por largos días, pero no acababa de morir. ¿No nos está hablando en los versículos anteriores acerca de la muerte de Jesús? Y la voluntad del Señor será en su mano prosperada, en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Os acordáis lo que dice Hebreos, el autor de Hebreos? Dice que Jesús, menospreciando el oprobio, la vergüenza de la cruz, viendo el gozo que fue puesto delante de él, menospreció esa vergüenza. Y ese gozo era la salvación tuya y mía. Aquí dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que yo sepa, Isaías está hablando de alguien que ha muerto y que vive después de la muerte. Ese es el Señor Jesucristo. Pero fijaos lo que dice el Salmo 16. Solamente he cogido unas lecturas de referencia acerca de la resurrección de Jesús. No de la resurrección general de las personas, sino de la de Jesús en concreto. Salmo 16, versículos 10 y 11. Mirad lo que dice David. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ese texto, que yo sepa, en el Nuevo Testamento se interpreta por la resurrección de Jesús. Cuando Pedro da el discurso en Pentecostés, usa este texto para hablar acerca de la resurrección de Jesús. Entre otras cosas, porque sabemos, o los judíos sabían, decía Pedro, que el sepulcro de David estaba allí. Y todo el mundo sabía que el cuerpo de David permanecía allí. Por lo tanto, David no está hablando de sí mismo,
está hablando de aquel que vendría de parte de Dios. Pero si nos vamos a Oseas, capítulo 6, versículos 1 y 2, pues veremos que el profeta Oseas también habló acerca de esto. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esto es clarísimo, ¿verdad? Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aunque Oseas está hablando acerca de como si fuera una cosa generalizada, esa resurrección de la que habla es del profeta, del Mesías que vendría, porque claro, resucitando Él, resucitaremos todos, porque la muerte está vencida. Y bueno, hay que decir de Mateo 12:40, que no hace falta que lo leáis, pero Jesús, el mismo Jesús, dice en Mateo 12:40, confirmando la profecía del libro de Jonás, que era necesario que como Jonás pasó 3 días en el vientre de la ballena, o en el vientre del pez grande, así es necesario, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre esté 3 días en el sepulcro y después de esto resucitará. Por lo tanto, usó la profecía de Jonás o la vivencia de Jonás como algo futuro que se cumpliría en él. Eso resumiendo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de la resurrección de Jesucristo. Pero además no podemos obviar que en el Antiguo Testamento, que yo sepa, cuando se habla del Mesías, no se habla de un Mesías que morirá y ahí se quedará. Habla de un Mesías rey. Un Mesías al cual le será entregado un reino. Que yo sepa, a un rey que está muerto no se le puede dar ningún reino. Pero sin embargo, el rey David, una y otra vez, habla del reino eterno que recibirá el Mesías. Si no está vivo, ¿cómo puede recibir un reino? Génesis 49:10. Nos vamos a ir a Génesis, al Génesis, el primer libro de la Biblia, en el capítulo 49 y versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hasta que venga Silo, hasta que venga el Mesías. Y a él se congregarán los pueblos. En Génesis se está diciendo que tendrá un reino donde todos los pueblos se congregarán alrededor de él. Si Jesús está muerto, no puede recibir ningún reino. Y así podríamos leer el Salmo 2, el Salmo 132, Ezequiel 7, 1 Samuel 7:13 y muchos otros textos donde se nos habla que el Mesías se le llama Mesías Rey, porque recibirá un reino cuyo reino no tiene fin. Por lo tanto, era necesario que el Mesías, si llegaba a morir, que de hecho llegaría, tendría que vivir porque iba a recibir un reino eterno. Es verdad, y hay que reconocerlo, que no se nos habla mucho acerca de la resurrección o la doctrina de la resurrección general en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Ahora bien, hay unos textos muy claros y evidentes de que el pueblo judío creía en la resurrección. Solamente había una secta dentro de lo que era la religión judía que no creía en la resurrección, que eran los saduceos. Solamente uno. Pero los fariseos, escribas y demás gente del pueblo creían en la resurrección generalizada. ¿Cómo van a creer en una resurrección generalizada si aquel que ha venido a morir no resucita? ¿Recordáis la conversación de Marta, la hermana de Lázaro, con Jesús? Ella le dice a Jesús, cuando Jesús le dice, tu hermano vivirá, ¿recordáis lo que ella le responde, no? Dice, sí, yo sé que en el día postrero él resucitará. Y Jesús le dijo, no te estoy hablando, estoy parafraseando el texto, no te estoy hablando del día postrero, te estoy diciendo que tu hermano resucitará hoy. Pero Marta confiesa que en su fe, como en la de generalmente los judíos, creían en la resurrección. ¿Cómo van a creer en la resurrección si el Señor que los ha salvado no ha resucitado? Es completamente incompatible. Por lo tanto,
La doctrina de la resurrección, aunque en el Nuevo Testamento se confirma, como vamos a confirmar mucho más ahora, ya en el Antiguo Testamento, en la religión judía, en el pensamiento judaico, había un pensamiento concreto y exacto acerca de la resurrección. Podríamos decir que puede pasar con la doctrina de la resurrección de Jesús y la doctrina de la resurrección generalizada en lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con la doctrina del Espíritu Santo. ¿Dónde se revela el Espíritu Santo verdaderamente en toda su plenitud? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde conocemos la doctrina de la Iglesia? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde conocemos la salvación por pura gracia? En el Nuevo Testamento. ¿Dónde conocemos que existe el Espíritu Santo con los dones derramados a la Iglesia? En el Nuevo Testamento. Por eso no podemos decir que la resurrección es una idea establecida en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento completa al Antiguo Testamento siempre en todos los casos. Ahora bien, la pregunta aquí sería, ¿qué hubiera pasado si Cristo no hubiera resucitado? Vamos a imaginarnos por un momento que Cristo ha muerto el viernes, es llevado al sepulcro y llega el sábado, y llega el domingo, y llega el lunes, y llega el martes, y el miércoles, y así sucesivamente, y no hay ni rastros de resurrección de Jesús. ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? ¿Qué hubiera ocurrido? ¿Qué hubiera pasado? La palabra de Dios, yo creo, a mi manera de ver, nos da dos modos o dos escenas distintas que nos pueden decir qué hubiera pasado. La primera la vamos a descubrir en Juan 20, versículos 19 y 20. Juan 20, versículos 19 y 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ya era el domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Bueno, lo primero que descubrimos aquí es que los discípulos, una vez que Jesús no está presente, todo el mundo se les ha venido encima. Temen por su vida, temen las represalias, temen lo que puede ocurrir, y algunos incluso se empiezan a plantear de que ya es posible que tengan que volver a sus oficios antiguos. El que es pescador se va a pescar, el que es carpintero a la carpintería, como que, vale, permíteme esta expresión, fue bonito mientras duró. Hay un sentir en los discípulos de decepción, de miedo, de temor, de qué pasará ahora, de estar defraudados inclusive. Sí, defraudados. ¿O no están defraudados los dos discípulos de Emaús? Mirad lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. Lo voy a leer rápido para centrarme en el que quiero. Y he aquí dos de ellos, está hablando de los discípulos, no del círculo de los apóstoles, eran dos discípulos de Jesús, no de los apóstoles, pero eran dos discípulos de Jesús. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, unos 14 kilómetros aproximadamente, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Ya empezamos a descubrir cuál es el estado de los discípulos sin ver a Jesús resucitado. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero, y aquí está el matiz, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué leéis entre líneas? ¿Qué hay ahí entre líneas? Un sentido de decepción, de qué ha pasado aquí. ¿Cómo nos ha podido ocurrir a nosotros esto? ¿Cómo hemos seguido a Jesús? ¿Hemos escuchado a Jesús? ¿Hemos visto a Jesús hacer maravillas y milagros? Y sin embargo, todo se ha acabado.
Y ellos van de vuelta a su casa. Esta era una de las cosas que hubiera ocurrido si Jesús no hubiera resucitado. Todos estaríamos, ¿sabéis dónde? En nuestras labores. ¿Y sabéis cómo? Llenos de temor, porque no sabríamos lo que ocurriría cuando muriéramos. Llenos de temor. ¿Sabéis que la muerte produce temor? ¿No produce temor la muerte? Preguntad. A menos que sea un cristiano convencido, la muerte causa pavor. ¿Sabéis por qué? Porque el ser humano no tiene control sobre lo que va a pasar después. Y eso el ser humano no lo puede soportar. Woody Allen dijo en alguna ocasión, dice, yo no temo a la muerte, pero espero no estar el día en que ella llegue. Claro que hay temor, porque lo peor es no saber qué va a ocurrir después. Afortunadamente esto ha cambiado. Los que hemos creído en Cristo Jesús sabemos qué va a pasar después de la muerte. Yo no digo con esto que nos queramos morir mañana, pero ya la muerte no causa temor en nosotros, porque sabemos que cuando partamos de aquí, iremos allí. Amén. Esa es nuestra esperanza. Entonces, que Cristo no hubiera resucitado significaría que tú y yo estaríamos hoy sin esperanza. ¿Sabéis lo que esto significa? Vivir sin esta esperanza que ahora habita en nuestros corazones. Una esperanza preciosa de que Cristo algún día va a venir a recogernos o que nosotros partiremos con Él. ¿Cómo va a ser lo mismo? Eso es lo que le pasaba a los discípulos. Estaban llenos de temor, de temblor. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Volvamos a nuestras labores. Intentemos de alguna forma olvidar todo esto. Porque vivir así, vivir sin Cristo debe ser horroroso. De verdad. Si hay alguien aquí que vive sin Cristo hoy, yo le digo que sinceramente siento que su vida debe ser horrorosa. Porque no hay nada peor que no saber qué va a pasar después. Cristo ha garantizado que todos los que hemos creído en Él estaremos con Él. Mira, yo no sé si el cielo va a ser maravilloso, sí lo sé. Estoy siendo irónico. Sé que el cielo va a ser el lugar más magnífico del mundo, puesto que lleva Cristo más de 2000 años preparándolo. Cristo lleva ya más de 2000 años preparando lugar. Así que imaginaos, si Cristo prepara las cosas bien, imaginaos cuando le está tomando 2000 años preparar las cosas. ¿Cómo no, lo que nos estará esperando allí? Pero lo importante del cielo no es cómo sea el cielo. Lo importante del cielo es que Cristo estará allí. Eso es lo que Pablo le decía a los tesalonicenses. Y así estaremos siempre con el Señor. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. El cielo, claro que es magnífico, porque el cielo no tiene nada que ver con esto. Claro que sí. Pero lo bueno del cielo es que está Cristo. Yo no quiero un cielo donde Cristo no esté. No quiero un paraíso donde Cristo no esté. No quiero ríos de oro si Cristo no está allí. El cielo lo mejor que tiene es que Cristo está allí. Eso es lo mejor que tiene el cielo. Pues es una primera escena, o digamos uno de los primeros resultados que daría el que Cristo no hubiera resucitado. Un sentido de temor, de temblor, de ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué haremos? La otra, que a mí se me ocurre, es que seríamos, como dice Pablo, dignos de lástima. Si Cristo no ha resucitado, mira, perdona que te lo diga, eres digno de lástima. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 2 al 19, Pablo le está hablando a los corintios especialmente acerca de la resurrección de los muertos, y como no podía ser de otra manera, le habla acerca de la resurrección de Cristo, porque habiendo tenido lugar la resurrección de Cristo, tendrá lugar la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, no hay resurrección de muertos. Y Pablo eso lo dice con palabras cristalinas, absolutamente claras. Y en los versículos del 2 al 19 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, vana es inútil, no sirve para nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios.
Y esto es una acusación muy grave de Pablo. Porque nosotros en este caso Pablo iba dando testimonio por el mundo que Dios había resucitado a Jesucristo. Y esa era la prueba de la fe como victoria, la resurrección de Cristo. Si Cristo no ha resucitado, entonces somos falsos testigos de Dios, porque Dios dice que Cristo ha resucitado. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Escuchad bien esto, que siempre hemos dicho que la muerte paga nuestros pecados. Y es cierto. Claro que es cierto. Que la paga del pecado es la muerte. Y la muerte de Cristo pagó por nuestros pecados. Pero fijaos la importancia que tiene la resurrección. Que si la resurrección no ocurre, aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida, dice Pablo, solamente esperamos en Cristo, es decir, si nuestra confianza está puesta en Cristo y Cristo no resucitó, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué somos los más dignos de lástima? Sería la pregunta. Bueno, en primer lugar porque nuestra esperanza está puesta en que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra esperanza, de momento, ha desaparecido. Pero además, y es lo más grave todavía, es que hemos depositado nuestra esperanza sobre alguien que es un mentiroso. Porque Cristo, Él dijo que Él resucitaría. Y si Cristo no resucitó, Cristo es un mentiroso. Y si Cristo no resucitó y nos mintió en relación a su resurrección, ¿quién quita que no haya mentido en el resto de las cosas? ¿Estáis entendiendo este argumento? Si Cristo dijo que iba a resucitar, porque eso lo anunció a los discípulos y hoy lo hemos leído aquí, y Él no resucitó, resulta que Cristo entonces es un mentiroso. Pero además de prometer su resurrección, Cristo nos ha prometido muchas más cosas. Si nos mintió en su resurrección, quiere decir que en los demás también nos ha mentido. Pero sabemos ciertamente que Cristo no es un mentiroso, que Cristo es la verdad y no hay mentira en Él. Pero si Cristo no hubiera resucitado, descubrimos que Cristo es un mentiroso. Ocurre también que la vida cristiana no es un camino de rosas. A ver, aquí, de los cristianos que vemos, los que estamos. ¿Quién puede levantar la mano y puede decir que su vida desde que conoció al Señor, es una vida de rosas? Que no tiene problemas, que todo le va bien, que todo es perfecto. ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano? Es para aplaudirle. Aplaudimos el resto. Nadie. ¿Nadie levanta la mano? Pero somos cristianos, ¿no? ¿Sí? Pero no llevamos una vida de rosas. Hay algo que nos distingue. Ciertamente tenemos problemas como todo el mundo. Lo que nos diferencia es que en esos problemas la compañía de Cristo, la presencia de Cristo está con nosotros. Eso es lo que nos distingue. Pero problemas tenemos. Tenemos problemas económicos, tenemos problemas familiares, tenemos problemas de enfermedad, tenemos problemas de muerte. Se nos mueren personas alrededor a las que amamos profundamente y se nos van como a todo el mundo. Lo que nos diferencia es que en esas situaciones Cristo nos consuela y está con nosotros y nos abraza y nos da su cariño y nos da su esperanza. Eso es lo que nos distingue. Pero no hay una vida de rosas en el cristianismo. Es más, si fuéramos sinceros y honestos, tendríamos que decir que la vida del cristiano es más difícil que la vida del no cristiano. Porque la vida del cristiano es una vida de sacrificio. ¿Has escuchado bien? La vida del cristiano es sacrificio. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez a Jesús decir, y cuando tú creas en mí, serás el hombre o la mujer más feliz de la tierra? Se te acabarán los problemas. Todo te irá bien. Si no tienes trabajo, encontrarás trabajo. Si no tienes dinero, tendrás dinero. ¿Dónde están esos versículos? Yo leo más bien que Jesús dice, cree en mí, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. En el mundo os perseguirán. Hablarán mal de vosotros. Pero teneros por bienaventurados cuando esto ocurra por mi causa. ¿Dónde están esos versículos de que la vida nos irá de rosa cuando creemos en Jesús? Romanos 12, 1 y 2. ¿Lo leemos? Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leerlo. A ver si encontramos algún versículo donde se nos diga que la vida cristiana es una vida de rosas. Dice Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En sacrificio, ¿Vosotros escucháis muchas noticias de sacrificio en los telediarios? ¿De gente que se ha sacrificado por otros? No. Oímos de gente que han quitado la vida a otros, gente que abusan de otros, gente que estafan a otros, y así podríamos dar una larga lista de cosas. Claro, cuando alguien se encuentra una cartera con 200 euros y la devuelve, es noticia. ¿No lo habéis visto? Que sale en toda la noticia. Un negrito en un semáforo, con todo el respeto, un negrito en un semáforo, resulta que vendiendo pañuelos miró y se encontró una cartera y abrió la cartera y tenía 3.000 euros. ¿Y sabéis lo que ha hecho el negrito? El negrito ha ido a la comisaría de policía para devolver la cartera y sale como noticia. Bueno, claro. En el mundo de hoy eso es algo extraordinario, pero debería ser la pauta, ¿no? Debería ser la pauta a seguir, pero el mundo se asombra de algo como esto que debería ser lo normal. El negrito en realidad hizo un sacrificio, porque podría haberse quedado con ese dinero, pero se negó a sí mismo el dinero para dárselo al legítimo propietario. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto hecho con entendimiento. No cabe otra posibilidad de darle culto a Dios que con un sacrificio vivo, santo, que agrada a Dios. Fijaos lo que está diciendo Pablo. Y dice en el 2, no os conforméis a este mundo. No permitáis que el mundo os dé la forma, os modele. No. Sino transformaos día tras día por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque esta es la única manera en la que comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, si tú quieres ver cuál es la voluntad de Dios para tu vida, agradable y perfecta, sea cual fuere, mira lo que dice aquí Pablo. No te conformes al mundo y transfórmate día tras día. El mundo es atractivo. No me lo negaréis. El mundo es atractivo, si lo dice la palabra de Dios. Que los ojos se nos llenan, la cabeza se nos va, porque el mundo es atractivo. Nosotros, los cristianos, tenemos que hacer un esfuerzo día tras día para no agradar al mundo, sino agradar a aquel, por eso estoy diciendo que esto es una vida de sacrificio, para agradar a aquel que nos ha tomado como soldados. Estamos como en un ejército, y en un ejército, Pablo también lo compara con los atletas, hay que renunciar a cosas por tal de alcanzar el objetivo. ¿Y qué dice 1 Corintios 15, 32? Dice Pablo literalmente, mirad, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, somos los más dignos de lástima. ¿Y sabes lo que dice en el versículo 32? Así que comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues claro, como cristianos no estamos renunciando a cosas. Deberíamos estar renunciando a cosas. Porque la vida cristiana es una vida de renuncia. No sé si alguien te dijo lo contrario, lo siento. Lo siento. No sé si alguien te predicó otro evangelio, pero no hay otro evangelio. El evangelio de Cristo es un evangelio de renuncia. De renuncia al yo para que crezca Él. Y no hay más. Por lo tanto, somos dignos de lástima si Cristo no resucitó, porque tú y yo estamos renunciando a vivir cosas de la vida que nos agradarían vivir, pero por amor a Cristo no las queremos.
Lo mismo que hizo Pablo, las estimó basura por la excelencia del conocimiento de Cristo. Por lo tanto, claro que seríamos dignos de lástima. Fijaos, ¿qué dos cosas hemos dicho? Si Cristo no hubiera resucitado, en primer lugar, estaríamos tristes, desolados, desesperados, sin esperanza de qué va a ser de nosotros. La segunda cosa es que si Cristo no ha resucitado, nosotros que decimos que sí ha resucitado, pues somos dignos de lástima. Porque como todo es mentira, nos estamos perdiendo infinidad de cosas que en ocasiones tenemos que renunciar a ellas por amor a Cristo. Pero bueno, sabéis qué tengo que deciros, ¿no? Que Cristo ha resucitado. Amén. Cristo ha resucitado. Ahí culminaba Pablo su capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero ¿sabéis qué, Corintios? Estoy parafraseando otra vez. Pero ¿sabéis qué, Corintios? Que Cristo ha resucitado. Y es el primero de una lista larga. Después de él iremos todos los demás, como siempre, para que él tenga la preeminencia en todo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Dice Pablo, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias, es decir, el primero de los que durmieron es hecho. Mira, si la muerte viene esta tarde para cualquiera de nosotros y hemos creído en Cristo, no te preocupes, no es el final. No es el final. No es el final. Cristo ha preparado un lugar para ti, expresamente para ti. Y cuando Cristo te vea venir allí, te va a llamar por tu nombre. Por tu nombre. Cristo ha salvado a miles de millones de personas. Miles de millones de personas. Desde que vino, antes que vino, los que creyeron por la palabra de los profetas, y después que Él se fue, los que hemos creído por la palabra de los discípulos. Miles de millones de personas. ¿Tú sabes que cuando tú entres por allí te va a conocer por tu nombre? ¿Que te va a llamar por tu nombre? ¿No es eso lo que dijo en el capítulo 10 de Juan? El pastor conoce a sus ovejas por su nombre. Qué bueno es saber que el Dios Todopoderoso nos conoce por nuestro nombre. Muchas veces nos creemos que somos los más insignificantes del mundo. Pues Dios nos conoce por nuestro nombre. Que la gloria sea para el Señor, desde luego, porque lo que Cristo nos ha dado es tremendo. Ahora bien, ¿qué trae consigo la resurrección de Cristo? Hemos visto qué sería si Cristo no hubiera resucitado. Pero ahora ya sabemos que Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. ¿Qué trae consigo? En primer lugar, lo primero que trae, y antes que ninguna otra cosa, es que Jesús dijo la verdad. Y eso supone mucho. Cristo dijo la verdad. Cristo dijo que Él resucitaría. Él le dijo a sus discípulos una y otra vez, desde Mateo 13, una y otra vez les anunció que irían a Jerusalén, que allí sufriría, que sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Lo dijo una y otra vez. Pero ellos no llegaban a entenderlo. Pero Cristo nos demuestra al resucitar que Él no miente. No miente. Y como decía antes, si no nos ha mentido en esto, quiere decir que todas las demás promesas que Cristo ha hecho serán cumplidas. Porque si antes decíamos que Cristo había mentido en cuanto a su resurrección, teníamos que desconfiar de todo lo demás, ahora que creemos y sabemos que Cristo ha resucitado, tenemos que creer en todas sus promesas. ¿Os recuerdo algunas? ¿Algunas? Venga, Juan 14, 1, 3. No se turbe vuestro corazón, que es el estado natural del ser humano. No se turbe vuestro corazón. No esté desesperado, desesperanzado, en miedo, en temor. No, desde Cristo todo ha cambiado. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Escuchad bien esto. Escuchad bien esto. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mira, ya he dicho antes que estar en el cielo ya para nosotros sería más que suficiente, ¿no? Pasar a una vida mucho mejor que esta, donde no existe absolutamente nada de lo malo que existe aquí, sino todo lo bueno, pues ya es magnífico. Pero eso no es suficiente.
Lo bueno viene ahora. Lo bueno no es que Jesús esté preparando un lugar mejor para nosotros. Lo bueno viene ahora. Que dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es lo bueno de esta promesa. Esto es lo bueno. No un cielo mejor que esta tierra, sino un cielo donde Cristo está y donde le veremos cara a cara, tal cual es. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esta es una promesa. Si Cristo no mintió cuando dijo que iba a resucitar, tampoco está mintiendo aquí, ¿eh? No está mintiendo. Allí todos tenemos una parcelita. En el cielo todos, permitidme esto, todos tenemos una parcelita con nuestro nombre y apellido. Y Cristo nos recibirá a cada uno con nuestro nombre y apellido y nos dirá la parcelita que nos corresponde, que la ha estado Él preparando minuciosa y detalladamente, cariñosamente preparando ese lugar para nosotros. Y nos dirá, te preparé esto, porque yo quiero que donde yo esté, tú estés conmigo. Que la gloria sepa Jesús. Podría leer muchas más promesas, pero voy de tiempo fatal y no quiero dejar de atrás lo que quiero compartir con vosotros ahora. Otro resultado de la resurrección de Jesús. Estamos justificados delante de Dios. Ya lo ha leído David antes. La resurrección es la que nos ha justificado y esto tiene mucha importancia. Mirad lo que dice Pablo en Romanos 4:25. El cual, está hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Según el diccionario, justificación o justificar a alguien es hacerlo pasar por justo o inocente. ¿Habéis escuchado bien, no? La justificación es hacer pasar a alguien por justo o inocente. La muerte de Cristo no había conseguido eso. La muerte de Cristo consiguió que nosotros que debíamos morir por culpa del pecado, Cristo murió por nosotros. ¿Entendéis esto? La paga del pecado es la muerte. Cristo, cuando muere en la cruz, está satisfaciendo la necesidad de morir por el pecado, por culpa del pecado que tú y yo hemos cometido. Pero nada más. Con la muerte pagaba la culpa por nuestro pecado. ¿Y ahora qué? Ya, muy bien, nuestros pecados están perdonados. ¿Hemos hecho algún mérito? No seguimos sin mérito para poder entrar al cielo. Esa es la justificación. Esa es la resurrección. Cuando Jesús resucita, su resurrección, el Padre la toma como que su sacrificio en la cruz verdaderamente satisface toda la necesidad por el pecado y nos hace justos a nosotros por la justicia de Cristo. ¿Recordáis que Pablo habla en Romanos acerca de esto cuando dice que Dios nos imputó a nosotros en nuestra cuenta que estaba deudora la justicia de Cristo? ¿Recordáis aquello, verdad? Cuando Pablo estaba hablando acerca de Cristo ha muerto en la cruz. ¿Merecía Cristo morir en la cruz? No, pero nos sustituye a nosotros. Entonces Cristo muere siendo justo, muere en la cruz. Y el Padre lo que hace es que cuando resucita a Jesús, se da por satisfecho y como nosotros no hemos hecho méritos, sino para morir, y ya hemos muerto en Cristo, pero no hemos hecho méritos para ir a su presencia, con su resurrección, la justicia de Jesús nos la pone en nuestra cuenta. ¿Lo entendéis ahora? Por eso el Padre puede pasarnos adentro, porque la justicia de Jesús, la suya, no la tuya ni la mía, la suya ha sido puesta en nuestra cuenta. ¿Estáis entendiendo esto? O sea, nosotros cuando lleguemos a la presencia del Señor no le vamos a decir, mira Señor, esta es mi justicia, aquí la tienes escrita. No, nosotros cuando lleguemos a la presencia del Señor le diremos la justicia de Cristo. Vengo aquí porque Cristo ha hecho justicia, porque Cristo es justo. Y el Padre le ha placido pasar esa justicia a nuestra cuenta,
por eso no le debemos nada y tenemos acceso. Por lo tanto, la resurrección lo que ha hecho es validar, confirmar la muerte de Jesús como algo que ha satisfecho la demanda del Padre acerca del pecado. Y por último, la resurrección garantiza también algo. ¿Qué creéis que garantiza la resurrección? Pues garantiza que la muerte no es el final, pero no es el final para nadie. Que algunas veces limitamos esto y creemos que la resurrección de Jesús es que ya entonces la muerte no tiene valor sobre nosotros o poder sobre nosotros. No. La resurrección de Cristo ha hecho que la muerte no tenga poder sobre nadie. Porque claramente el Evangelio y en palabras de Jesús en Juan 5:29 dicen claramente que habrá resurrección, en el final habrá resurrección, unos para vida eterna y otros para condenación. Por lo tanto, la resurrección de Jesús implica que la muerte no es el final para ningún ser humano, sea cristiano o no sea cristiano. Ahora bien, lógicamente, la diferencia está en que el cristiano resucitará con Cristo, porque se ha imputado su justicia a Él. Primera de Corintios 15:55, que es prácticamente el resumen de lo que Pablo había escrito anteriormente acerca de la resurrección, él nos deja allí unos versículos que casi podríamos decir, casi, estoy seguro que nos lo sabemos de memoria prácticamente todos. Que dice, 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Claro, la muerte ya no es el final. La muerte se ha acabado. La muerte ha sido vencida. Alguien dijo, y con mucha razón, que el día que murió Cristo, murió la muerte. Efectivamente, porque la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Sí tendrá poder la muerte segunda a los que no han creído en Cristo, pero eso sería para hablarlo en otro momento. Pero lo que está claro es que la resurrección de Jesús ha establecido un antes y un después. Y ahora bien, la pregunta es, ¿en qué estado de resurrección estaré yo? ¿En la de Cristo, porque creo en Él? ¿O en la otra? Porque resucitar, vamos a resucitar todos, Todos. La diferencia va a estar en cómo hayamos vivido. Eso va a marcar la diferencia. En quién hemos dedicado la vida aquí en la tierra. Voy a leer, ya para terminar, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte en victoria. Amén al Señor. Amén. Porque el Señor nos ha prometido que efectivamente la muerte no es el final, pero sí hay dos destinos. Uno lo ha ganado Cristo por pura gracia. El otro es aquel que se gana quien no confía en que Cristo vino a morir y a resucitar por sus pecados. Ojalá todos los que estemos aquí creamos en Jesús para entregarle nuestra vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto hecho con entendimiento. Que Él sea la gloria.